espera. Encantado, con mucho gusto. Buenos días, Byron. Señor ministro, en la comparecencia que usted tuvo vamos a empezar con este tema primero. En la comparecencia que tuvo en la Asamblea, usted hablaba ya de estas investigaciones para buscar a los culpables o responsables de los famosos carnés de discapacidad que se habían dado de manera fraudulenta o irregular. Entiendo que usted ya tiene algunas respuestas concretas sobre ese tema. Sí, bueno, nosotros hemos iniciado en este mes nada más 31 auditorías. Estas auditorías han sido, cuando hemos encontrado los problemas que son fraudulentos, han sido remitidos inmediatamente a Fiscalía para las acciones correspondientes. También hemos iniciado procesos de sumarios administrativos a todos aquellos funcionarios del Ministerio de Salud Pública que han incurrido en los problemas, ¿no? ¿Cuántos funcionarios son y en qué nivel jerárquico se encuentra dentro de la estructura de la organización, en este caso de la institución pública? Bueno, este momento son 22 los profesionales con expedientes que han sido auditados y con los que les digo hemos iniciado los sumarios administrativos. Estas personas son principalmente aquellas que en realidad son las que emiten el carnet, que son parte del monitoreo y del control de la emisión de carnets. ¿Cómo generar procesos internos, digamos que de gestión, de control, dentro del Ministerio y sus niveles, para evitar precisamente esta discrecionalidad y que se genere este tipo de situaciones irregulares? Sí, hemos estado muy pendientes de esto. Es una situación absolutamente extraña, dolorosa, de que personas se hagan cargo de no solamente de la emisión de los carnets, sino que también de los usuarios que presentan sin tener ningún tipo de discapacidad, presenten y busquen ese tipo de prerrogativas. En primer lugar, hemos desarrollado un nuevo software, Byron, que es el Sistema Nacional Electrónico de Discapacidades. Esto en búsqueda de una automatización, modernización del proceso de calificación para justamente evitar las manipulaciones en la emisión de los carnets. Y también a través de este proceso del nuevo software, también 3 módulos que van dirigidos a la acreditación de los equipos de los calificadores. Esto es importante porque hemos recalificado a los que califican. También hemos hecho avances en los módulos de calificación. Estos módulos de calificación, usted comprenderá, tienen que estar justificados, tienen que estar apoyados por gente que también son especialistas, audiólogos, personas que hacen fisioterapia, etcétera, y que valoran el grado y el porcentaje de discapacidad. Y también hemos incorporado un tercer módulo, siendo el primero de acreditación, el segundo de calificación, el tercero es de consulta, de manera que las personas que tengan el derecho, no solamente constitucional, sino humano, a tener la discapacidad y el carnet de discapacidad, hagan una consulta, tengan módulos de consulta más ágiles, más oportunos. Ministro, entrando ya en el tema propiamente de la emergencia sanitaria y las acciones que emprende su cartera de Estado a propósito de esta situación, Quito continúa en un estado bastante difícil y complicado en la asistencia hospitalaria, número de camas, pero también mucho tiene que ver con la ciudadanía, digamos, esa indisciplina social que todavía mantenemos. Hasta el día de ayer tenemos registrado con 81.000 casos a nivel nacional y seguimos con una mortalidad de 5.532. Nunca es bueno compararse y peor en estas circunstancias, pero si vemos a nuestros vecinos que, digamos, al principio no tenían una exponencialmente mayor que la de nosotros, Colombia está por encima de los 200.000 y Perú igual. Sin ser tampoco conformistas, lo que se está manejando en Quito, básicamente, que es darle el foco a la pandemia del Ecuador, está bajo esos escenarios que ustedes lo habían previsto. Bueno, en realidad, mire, nadie puede desconocer que Quito vive una situación crítica por justamente los elementos que usted ha señalado, Byron. El primero es una demanda muy grande de las camas de hospitalización, las camas y las áreas que han sido destinadas y que han sido adaptadas para atender pacientes críticos que requieren ventilación, etcétera. Y también las camas de unidad de cuidados intensivos, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme
en el aumento de las camas, prácticamente un 50% más de camas de hospitalización y 2.6 veces más el número de camas de unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso es un esfuerzo grande y que también requiere el personal apropiado para atender. No solamente se trata de tener el lecho o la mesa de noche, sino que se necesita tener el personal y las prendas de protección, medicamentos, etcétera. Entonces hemos hecho un esfuerzo enorme. La primera experiencia de Guayaquil, que todo el mundo recuerda, fue una experiencia extremadamente dolorosa, pero que nos sirvió en el buen sentido para mejorar todas las capacidades tanto de infraestructura como de personal, de insumos y medicamentos. Quito sí está alto y tenemos el grave problema de todas las fiestas, las celebraciones, las aglomeraciones que impactan luego en un aumento de los casos y obviamente en algunas situaciones también el aumento de las casas, de la necesidad de las camas, tanto de unidades de cuidados intensivos como de hospitalización. Pero comparando no solamente los casos, sino también las muertes por millón de habitantes, por ejemplo, el Ecuador está mucho más bajo que Colombia, que México, que Perú, que Brasil y que Chile. Esto habla de que nosotros hemos logrado contener, y lo digo con muchísimo orgullo y también con muchísima humildad, porque es una pandemia que ha generado un exceso de mortalidad y una demanda brutal de camas. Estamos en condiciones que no se comparan de ninguna manera a lo que está sucediendo en el resto de Latinoamérica. De nuevo, le repito, Chile, Perú, Brasil, inclusive Colombia y México, Panamá ahora y Bolivia, que está subiendo de manera exponencial. Nosotros hemos logrado contener la crisis. No es una crisis que ha acabado, es una pandemia que continúa, y por eso es mi clamor a la ciudadanía. Es de que nosotros tenemos que tener conciencia de que sí debemos evitar todo lo que son aglomeraciones principalmente y utilizar todas esas medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de mascarilla. Ministro, en las redes sociales, en las conversaciones de WhatsApp o los círculos familiares, hay ese rumor, ese temor en Quito de que se podría volver a rojo precisamente por estas situaciones. Más allá que la decisión lo toma el COE cantonal, en este caso el municipio, obviamente con conversaciones con la autoridad nacional, en este caso el COE nacional. ¿Qué posibilidades le ve usted médicamente de que efectivamente se pueda regresar a rojo, como ya ha pasado en cantones como por ejemplo Mejía, que está aquí muy cerca de Quito? Es muy poco probable, como usted bien dice, bueno, esa es una prerrogativa de los GATS, de los señores alcaldes. Ellos tienen que ver, de acuerdo a los datos, a la información que se tiene, a la capacidad de camas, a la capacidad de traslado de pacientes, etcétera, y el comportamiento de las poblaciones, toman sus decisiones. Pero en realidad yo creo que eso como una cuestión muy lejana, muy poco probable. ¿Y por qué? Porque en realidad las condiciones de volver a un semáforo en rojo implicarían una cantidad de medidas e impacto a la población que tiene que sobrevivir. Esta no es una pandemia que es sola y exclusivamente sanitaria, es una pandemia que es sobre todo social y económica. Entonces usted tiene la disyuntiva de que las personas con una población, usted está lidiando con una población del 60% de informalidad, que necesita comer, que necesita vivir, que necesita llevar un pan a su hogar. Y entonces tiene que salir. El asunto y el mensaje ha sido siempre desde el principio que lo hagamos de una manera estructurada, de una manera organizada, porque la expansión de los contagios se va a dar. Como se dio en Guayaquil de manera exponencial, es lo que queremos evitar. Lo que hemos hecho en Quito, en Quito y otras ciudades de la sierra, incluyendo Cuenca, Santo Domingo, Ambato, Latacunga y Riobamba, es un contagio pausado, un contagio que nosotros podemos como infraestructura, contando con la infraestructura sanitaria, poder controlar. Y eso es lo que hemos estado logrando. Y si usted ve las cifras con el resto de los países, pues el Ecuador ha mantenido no solamente el número de casos bajo control, sino también el número de muertes. Señor ministro, última pregunta por su tiempo, básicamente, pero son dos en una, en vista de nuestras demandas informativas. Primero, ¿podría buscarse una opción de sectorizar o aislar a los barrios o sectores de la ciudad donde efectivamente sigue el contagio y las estadísticas dicen que ahí
es donde están los focos más fuertes, los puntos calientes, y finalmente estas vacunas que ya se están probando en Rusia, en Reino Unido, en Estados Unidos, podría en algún momento llegar ya a la comercialización masiva, pero Ecuador, al igual que el resto de los países de América Latina, tendríamos que esperar quizás para el próximo año. Nosotros estamos sobre la primera pregunta. El Quito y Pichincha jamás dejaron de atender en las unidades operativas pequeñas, me refiero a los dispensarios, los centros de salud de los barrios, nunca dejaron de atender. Y fíjese, ahora tenemos 12 distritos intervenidos, es del 70% de los centros de salud, con 894 vigilantes de la comunidad, o vigilantes de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que viven en los barrios y que nos ayudan a controlar, a identificar los casos, a dar ayuda a esas personas, sin estigmatizarlas, pero sí que necesiten ayuda, y a localizar a las personas vulnerables, por ejemplo, personas de la tercera edad, etc. Entonces sí hemos hecho eso. Sobre las vacunas, nosotros hemos hecho los contactos para las 4 vacunas que están ahora empezando en fase 3. Tenemos relaciones muy estrechas con Moderna, de la casa de la casa COVAX. Hemos iniciado, inclusive vamos a empezar a considerar el hacer ensayos clínicos para la vacuna, de manera que se pueda avanzar más rápidamente en ese respecto. Hemos iniciado también con AstraZeneca la información, y también hemos solicitado que la vacuna Sinovac, que está producida en China, nosotros tengamos esa opción de compra. Particularmente con la única que es sintética 100%, que es la de COVAX, hemos iniciado también el proceso para considerar la compra de 2 millones de unidades, que serían las que primero lleguen al país. Hemos también, a través de la Cancillería y de las embajadas pertinentes, hemos iniciado todo el proceso para que nosotros no tengamos retardo en la recepción y proceder a la distribución de las vacunas de una manera eficiente a nivel de convenios internacionales de acceso abierto. Doctor Juan Carlos Ceballos, muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Encantado, un buen día. El titular de la cartera